Entonces, para las prácticas vamos a utilizar el API OpenMP. Entonces les voy a enseñar a cómo funciona esta API, ¿no? Entonces, ¿qué es OpenMP? Pues es una API que significa Application Program Interface. Y son un conjunto de librerías, el compilador, cuando tú instalas pone algunas variables de entorno en tu computadora y directivas que permiten realizar programación multi-hilos. Eh, Se puede usar esta librería en C, en C++ y en Fortran y utiliza un esquema de memoria compartida como vemos aquí, es decir, si yo tengo eh, hilos trabajando en esta CPU y en esta CPU y en esta CPU y en esta CPU, pues bueno, cada hilo podría tener un pedacito de memoria local, pero en general van a tener memoria compartida. Y lo que vamos a ver es todo lo que esté fuera de la directiva Pragma Parallel está en memoria compartida y son como variables globales, ¿no? Es decir, yo las puedo acceder desde todos los hilos, como las variables globales cuando programaban en C, las que ponían afuera del main, ¿no? Que podían accederlas desde cualquier función, pues igual. ¿Cuáles son los objetivos de OpenMP? Pues estandarizar el proceso de la programación multihilos. La idea es que sea portable, es decir, yo hago un programa y lo puedo usar en Windows, o lo puedo usar en Linux, o lo puedo usar en Mac, sin cambiar nada, ¿no? Es decir, yo lo compilo en un Windows y el programa, sin hacer cambios en el código, debería funcionar en Windows, ¿no? Y si yo llego con un programa y lo compilo usando OpenMP en mi Linux, sin hacer cambios en el código, tan solo compilándolo para ese sistema operativo, pues debería funcionar el programa. Y lo mismo para Mac, ¿no? Y bueno, facilidad de uso. Si ustedes ven los videos de Python donde yo hice hilos, pues los creaba manuales, ¿no? Hacía un threading thread y le pasaba qué función debía ejecutar y luego esperarlos y varias cosillas, ¿no? En OpenMP no, en OpenMP realmente es mucho más sencillo generar hilos, ¿no? Maneja un modelo que se llama modelo fork join, donde yo voy a hacer mi programa en C. Por ejemplo, aquí tengo un programa en C, eh, y yo puedo programar como siempre lo he hecho, de manera secuencial en todo el programa, ¿no? Eventualmente yo necesito hacer alguna tarea en paralelo porque tengo un algoritmo, un pedacito de algoritmo que necesita más rapidez o más eficiencia. Pues lo que hago es abrir un bloque de código con la directiva pragma omp parallel, y este bloque de código se va a ejecutar en un OpenMP va a abrir n hilos, va a abrir varios hilos, ahorita vas a ver cuántos, y va todo lo que haya dentro de esta directiva, dentro de estos corchetes, de estas llaves, perdón, dentro de la directiva omp parallel, pues lo va a hacer en paralelo. Y el código que está aquí, pues se van a abrir varios hilos, y el código que está aquí, este código, pues se va a quitar uno en cada hilo, ¿no? Al final terminan los hilos, se espera que terminen todos los hilos y hace lo que se llama un join, es decir, destruye o mata todos los hilos y se queda de nuevo con el hilo principal para volver a la región secuencial, ¿no? Si aquí eventualmente quisiera otra parte paralela, pues podría poner otro pragma o mp paralela aquí y continuar y hacer otra sección en paralelo y después regresar a la parte secuencial y tal. Entonces, ese es el modelo fork join, donde yo inicio mi proceso, es decir, abro mi programa, empiezo a ejecutar el programa, tiene un solo hilo, se ejecuta de manera secuencial y cuando yo llego a la región de paralelo, del pragma OM paralel, pues va a abrir varios hilos, ¿no? Por ejemplo, en esta diagramita, pues abre tres hilos, ejecuta los tres hilos, espera que todos terminen, eso es importante decir, que el OMP paralel debe esperar a que todos los hilos terminen, y en ese momento los hilos se matan y se vuelven a juntar en uno solo, que sería el maestro. Si tengo otra región en paralelo, pues lo mismo, ¿no? Vuelvo a abrir n hilos, los hilos que yo le indique, y espera que todos terminen y continúa con la región secuencial, ¿no? Entonces, esto es el modelo fork join. Forks es como tenedor, que es, o sea, es un hilo principal que se abre en tres o en n como un tenedor, y después join significa unir, entonces se vuelven a unir y pues es el modelo fork join, ¿no?
Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que mi hilo principal no es que se ejecute en mis programas en Python tenía un hilo principal y hacía por acá unos hilos, ¿no? Ejecutaba cosas aquí y el hilo principal pues básicamente esperaba los hilos. Aquí el hilo principal va a pasar a formar parte de uno de los hilos de paralelo. Entonces ese hilo principal, que es el que se ve aquí en el diagrama en moradito, nunca se pierde, ¿no? Entra y sale de la región en paralelo y ese hilo principal nunca se pierde. ¿Vale? Y bueno, con esta información pues vamos a pasar a la práctica 11, donde pues vamos a seguir ahora la práctica de la coordinación. Vamos a seguir la práctica de la coordinación. Déjenme cerrar algunas cosas por si eh, le pesa un poquito. Entonces, bueno, vamos a seguir las prácticas de la coordinación elaboradas por la maestra Elba Karen y la ingeniera Laura Sandoval. Y bueno, el objetivo es conocer y aprender y utilizar las extensiones del lenguaje OpenMP utilizando C, ¿no? Para hacer programas en paralelo. Todo esto ya lo vimos un poco, es la teoría de procesos, qué es un proceso, qué son los hilos, la concurrencia contra el paralelismo y el esquema de memoria compartida, ¿no? OpenMP y bueno, lo que les dije de la arquitectura OpenMP basada en la estructura forJoin. Entonces, la práctica está dividida en 6 actividades, 6 u 8 actividades, y el desarrollo es básicamente, pues, copiar el código y ver qué pasa, ¿no? Entonces eso yo lo voy a ir haciendo y al final les voy a dejar una o dos actividades de la práctica, pero la mayoría las voy a hacer yo y les voy a ir comentando qué está pasando, ¿no? Entonces, si quieren darle una leída a la práctica, está súper bien hecha. Y les dice aquí cómo compilar y tal, ¿no? Yo ya les subí videos de cómo compilar en los 3 sistemas. Entonces, cada uno, si tú usas Windows, eso está hecho para Linux. Si tú usas Windows, pues tendrías que irte al video de Windows, donde compilo un programa y pues seguir los mismos pasos, ¿no? Con el código diferente, el de la práctica. Si usas Linux, pues sería igualito, y si usas Mac, pues sería diferente, como ya les dije, ¿no? Yo voy a usar Mac, entonces pues los que usen Mac me pueden seguir. Entonces, la primera actividad es básicamente crear un programa que lo único que hace es imprimir hola mundo, tiene un for del 1 al 10, e imprime el número de iteraciones, imprime el i, y al final de las 10 iteraciones imprime un adiós, y ya, ¿no? Ese es el único programa. Para compilarlo en Linux se usa gcc hola.c. Recordemos que la bandera -o es para especificarle el nombre del ejecutable con el que quiero que salga, que gcc, el nombre del ejecutable que quiero que gcc compile. Y para ejecutarlo en Linux, pues es punto diagonal hola, igual que en Mac. Acuérdense, los de Mac no vamos a usar. Yo como uso Mac, voy a usar GCC -9. Entonces, los que tengan Windows y Linux no usen GCC -9. Eso es para los de Mac nada más, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí ya tengo los programas de las prácticas medio copiados. Y el primero yo voy a imprimir el título secuencial y básicamente es lo que está haciendo la práctica. Imprimo un hola mundo, un for desde el 0 al 5, yo lo voy a hacer hasta 5, y imprimo la palabra iteración con el número de iteración, ¿no? Entonces esperamos a ver aquí hola mundo, iteración 0, iteración 1, iteración 2, 3, 4 y 5, y después un adiós, que es básicamente lo que hace la práctica, ¿no? Después como la segunda parte de la actividad 1, lo que te piden es hacer otro programa donde utilices la sección de paralelo de OpenMP. Y pues aquí lo vemos, ¿no? Es el mismo código, esta parte de aquí, esto de aquí, es el mismo código que aquí. Ajá.
Se imprime hola mundo, hace un for desde el 0 al 10, imprime las iteraciones y el número de iteración, ¿no? Y al final un adiós. Bueno, ese está fuera del paralel, yo lo metía dentro del paralel. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo no hice dos programas, hice el mismo programa donde tengo aquí la parte secuencial y aquí la parte paralelo, ¿no? Si se fijan, la parte que está dentro del pragma OMP parallel, que es la directiva para decirle a OMP que aquí quiero que cree hilos, es el mismo, ¿no? Printf hola mundo, for desde 0 hasta 5, desde 0 hasta 5, printf iteraciones por ciento d, le paso i como argumento y print hola y adiós, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con ese programa, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues que se imprima hola mundo, iteraciones 5 veces y adiós, pero ¿qué pasa con esta parte? Pues vamos a ver, ¿no? Entonces voy a abrir mi consola, soy usando Visual Studio Code y tengo abierto un directorio, mi directorio de paralelo. Aquí no está mi programa está en esta carpeta que se llama prácticas, entonces voy a cambiar al directorio prácticas, ¿sale? Y desde aquí voy a compilar este programa. Voy a poner GCC, yo voy a poner GCC -9, por lo que comento en el video de Mac, de instalación OMP en Mac, pero ustedes usen solo GCC, o si tienen Windows y van a usar el CodeBlocks, pues usen el CodeBlocks, ¿no? GCC -9, le voy a decir que compile la práctica 11.1 y que el archivo de salida quiero que se llame práctica 11 pues 1 igualito, ¿no? Y le voy a pasar que compile usando OpenMP, entonces para eso le tengo que pasar la bandera -f OpenMP. Compilo y pues no me da errores, ¿no? De hecho, si vengo aquí y veo, pues aquí ya me creó el ejecutable prácticas 11.1. Si yo le pongo ls, pues aquí vemos que aquí está, ¿no? Es más, lo voy a borrar. Ahora ya no existe, solo existe el punto C y el punto C. Y si yo lo compilo, pues aquí se crea, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar. En Mac se ejecuta igual que en Linux. Le pongo punto slash y práctica 11.1 y ejecuto el código. ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos que imprime secuencial, ¿no? Sería esta parte. Y pues lo que esperábamos, ¿no? Un hola mundo, luego iteración 0, 1, 2, 3 y 4 y luego un adiós, que sería este adiós. Y ya, ¿no? ¿Qué pasa con el paralelo? Pues esto mismo, hola mundo, se imprime 0, 1, 2, 3, 4 y luego un adiós. Y luego un hola mundo. Y luego otro hola mundo. Y luego iteración 0, 0, 2, 3, 1. Y luego adiós. Y luego iteración 4. Y luego otro hola mundo, adiós. De modo que pareciera que este mismo, si contamos los holas mundos, 1, 2, 3, 4, pues se ejecutó 4 veces, ¿no? Esta parte se ejecutó 4 veces. ¿Por qué? Pues porque OpenMP abrió 4 hilos y ejecutó todo esto en 4 hilos diferentes, ¿no? Y más o menos tenemos el mismo resultado. Aquí pareciera que hubo un hilo, hasta aquí, hasta el adiós, se ejecutó un hilo y después empezó a ejecutar otro hilo y por alguna razón empezó a ejecutar otro hilo, ¿no? Empezó a ejecutar otro hilo y aquí se empezaron a mergear ahí, adiós, adiós, y luego empezó otro hilo, 1, 2, 3, 4 y terminó el último hilo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, podemos ver que aquí que la directiva OMP parallel, pues efectivamente hace algo en paralelo, abre varios, en este caso en mi computadora abre 4, tal vez en tu computadora sea diferente, habrá 2, habrá 1, dependiendo de la configuración de su computadora, ¿no? Pero bueno, esa es la actividad 1. Aquí está la forma de compilar, ¿no? GCC -f OpenMP, hola.c y el nombre del archivo de salida, ¿no? Lo que sí voy a pedirles es que contesten estas preguntas de cada actividad en la práctica que van a entregar, que es pues algo que ya les estuve platicando, ¿no? Todos modos, si tienen dudas, pues copien el código y ejecútenlo ustedes y hagan sus propias pruebas. La actividad 2 te dice, habla sobre cuántos hilos está ejecutándose, cuántos hilos abre la OpenMP. En este caso, mi computadora abrió 4 hilos. ¿Por qué? Cuando yo instalo OpenMP,
revisa qué tantos cores tengo en mi computadora y pone algo que se llaman variables de entorno, ¿no? Unas variables que están en el sistema, como si fueran unas constantes. Dice, bueno, pues la constante para OpenMP de número de hilos como eficientes que pueden trabajar en esta computadora, pues van a ser 4, ¿no? Entonces en mi computadora graba una constante por ahí, una variable del sistema, y le pone 4. Tal vez en sus computadoras pues sea 2, o tal vez si tiene una computadora súper poderosa sea 8 y no sé qué. Si yo voy a mi monitor de actividades, no, aquí no. Si voy a ver acerca de este Mac y veo el número de procesadores que tengo, pues me va a decir que tengo 2 núcleos, ¿no? 2 procesadores. Sin embargo, bueno, Intel tiene algo que le llaman hiperthreading, que es una tecnología para hacer una virtualización de núcleos. Aquí está, tecnología hiperthreading. Entonces, por eso OpenMP cree que tengo 4 núcleos, pero en realidad tengo 2, ¿no? 4 virtualizados. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está esta directiva? Esta directiva la guarda en Linux y en Mac. La guarda en una variable del ambiente que se llama omp-num threads, así todo con mayúsculas, ¿no? De hecho, si yo veo en mi computadora, hay un comando que se llama echo para leer las variables de entorno y le pongo omp-num threads, threads. Pues no sé por qué no la puso, pero bueno, debería haberse 4 aquí. Sin embargo, bueno, yo la puedo cambiar y decirle cuántos hilos van a usar todos los programas, o por default cuántos hilos van a usar todos los programas. Entonces, la primer lugar donde busca OpenMP para saber cuántos hilos crear en una región de paralelo, pues es esta variable de entorno, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo le pongo aquí, no voy a compilar de nuevo el programa, simplemente voy a cambiar la variable de entorno, por ejemplo, a 8. Y yo corro de nuevo mi programa, así, práctica 11-1. Vemos, y si contamos el número de hola mundos ahora, pues vemos que cambia, ¿no? O sea, el número de hola mundos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y vemos pues que tiene 8, ¿no? Entonces, es decir, efectivamente el programa cuando se ejecuta esta región de paralel le busca la variable de entorno mp-num-threads. A ver si ahora sí la puedo leer. Ahí está 8. No sé por qué la vez pasada no estaba puesta. Y pues ahí saca o sea, por default ese es el número de hilos que haría, ¿no? Si yo quisiera más, hay otra forma de decirle a OMP. Existe una función que se llama omp-set-num-threads, que está en la librería omp.h. Y entonces si yo asigno esto, pues todo el programa, y no cambio esta variable, pues todo el programa ocuparía el número de hilos que yo seté en el programa. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí que el número de hilos sea 4, o que sea 5 más bien, bueno, le voy a poner 2, por ejemplo. Aunque esta variable omp-num-threads diga 8, pues cuando llega al programa lee esto, y este programa va a correr entonces con 2 hilos. ¿Por qué? Porque pues la estoy poniendo en un lugar como más local, ¿no? Ahora la estoy estableciendo en el programa, ¿no? Entonces, si yo establezco esta variable num-threads en 2 con esta función que está en esta librería, para usar esta función, acuérdense, necesitan usar esta librería, ¿vale? Independientemente de lo que haya en este variable de entorno, pues voy a usar el número que yo le haya establecido aquí, ¿no? Entonces voy a ejecutar, aquí sí tengo que compilar de nuevo el programa porque estoy metiendo código. Entonces voy a compilar de nuevo el programa, ¿vale? Me dio un error, no guardé. Compilo de nuevo y lo ejecuto, práctica 11. Bueno, falta aquí
1, lo ejecuto y vemos que ahora se hace la versión secuencial y luego la versión paralelo y efectivamente ahora toma solo 2 hilos, ¿no? Aunque la variable entorno está puesta en 8, cuando llega aquí para el programa setea en 2 el número de hilos y pues todas las regiones pragma que yo utilice, pragma OMP parallel, pues van a usar a partir de este momento pues 2 hilos, ¿no? Nada más. Y hay una tercera forma de cambiar el número de hilos que es yo establezco, por ejemplo, yo establezco con esta función el número de hilos y todos los que tengan pragma OMP pues van a usar este número de hilos. Pero supongamos que hay un pragma en específico que yo quiero cambiar, que sí quiero que todos los pragma del programa usen 2 hilos, pero en este en particular que use 6, pues yo puedo venir y aquí ponerle en la región, le puedo poner la cláusula numthreads, ¿vale? Así, numthreads. Y decirle, ¿sabes qué? En esta parte en particular pues usa 5, ¿no? ¿Vale? Y si yo ejecuto de nuevo, bueno, compilo y ejecuto de nuevo, vemos que ahora hola mundos hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, para saber cuántos hilos va a generar, se van a generar en una región de paralelo en OMP, pues primero revisa si hay numthreads, si hay numthreads usa este, si no checa cuál es el valor que se puso a través de esta función y si no pues se va a la variable de entorno OMP numthreads, ¿no? ¿Vale? Entonces son esas tres las formas de decirle a OMP cuántos hilos utilizar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con la ejecución con respecto a la actividad 1? Pues ya lo contesté, ¿no? La actividad 3 es para ver el race condition, que ya también lo vimos en Python, que es cuando dos hilos tratan de ejecutar el leer y escribir en una variable y hay veces que se lee una y después se escribe y puede haber pues, comportamientos indeseados, ¿no? ¿Vale? Entonces, el código que quieren que ejecutemos es el hola mundo con los printfs de 0 a 10 con muchos hilos, ¿no? ¿Y qué debería pasar? Aquí como la computadora, que es básicamente este código que yo tengo aquí, ¿no? Si lo vemos, tenemos pragma OMP parallel, printf hola mundo, desde 0 hasta 1, ¿no? La iteración es de adiós y el return. Y se esperaría que hubiera un comportamiento incorrecto, pero aquí no lo hay. ¿Por qué? Porque mi computadora, bueno, las computadoras de ahorita son muy rápidas y hacer esto pues casi no le cuesta. Entonces, en cuanto crea un hilo, se destruye y se hace muy rápido, ¿no? Porque son operaciones medio sencillas. Entonces, no se ve esta parte de la condición de carrera. Ahorita voy a comentar esta parte secuencial. Voy a quitar esto. Voy a hacer 10 hilos. Y voy a borrar tantito o comentar esta parte del código. ¿Sí? Para que veamos más a detalle esto, ¿no? Entonces, si yo compilo y ejecuto esto, pues en realidad no vemos algo raro. Voy a juntar otra actividad con esto para que sea más fácil verlo. Esta no, esta. Igual la librería, la actividad 5 nos dice que la librería omp.h tiene varias funciones. La primera es omp get numthreads, que yo que me dice cuántos hilos están ejecutando en este momento. Puedo traerme el omp get thread num, que en una región en paralelo, cuando yo abro varios hilos, omp le pone un ID a cada hilo, ¿no? Entonces le pone el 0 y luego es el hilo 1 y luego es el hilo 2 y luego es el hilo 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo si estoy en este momento aquí, si estoy ejecutando este hilo con este código, yo le puedo pedir en ese momento que me diga qué número de hilo es y me va a dar, por ejemplo, si estoy en este, pues me regresaría un 1. Si estoy en este me regresaría un 2 y si estoy en este me regresaría un 3 y si estoy en este me regresaría un 0. Entonces el OMP get thread num me dice el ID del hilo que está en ese momento ejecutándose. Entonces voy a venir y voy a cambiar un poquito mi código y le voy a poner aquí que me diga el ID del hilo. Le voy a poner thread ID
que viene a ser un entero. Y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Dame el ID que yo... de este hilo en particular, ¿no? Thread ID. Le voy a poner hilo fulano, iteración fulana, ¿no? Entonces aquí le voy a pasar el thread ID. Y apárate el ¿vale? Si yo compilo y ejecuto, no guardé. Si yo recompilo y ejecuto, vemos que ahora me dice, estoy abriendo de hilos y me dice, bueno, ese es el hilo 0, iteración 1, 2, 3, 4, adiós. Hilo 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que todos se van ejecutando secuencialmente, ¿no? No se están ejecutando secuencialmente, pero como son muy rápidos, pues lo hace muy, muy rápido, ¿no? Entonces no alcanza a ver una condición de carrera. Voy a hacer 5 hilos y voy a crear menos. Y lo que voy a hacer, voy a poner un slip aquí. ¿Sale? El slip lo saco de la librería UniStd. Voy a poner aquí un slip de 0.1. ¿Vale? Me falta un punto y coma. Compilo. Ejecuto de nuevo. Y ahora sí podemos ver que, por ejemplo, el hilo 1 llegó al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Y luego el hilo 2 llegó al 0, 1. Y luego al 2. Y luego el 3 llegó aquí. Y si se fijan, el hilo 2 ejecutó la iteración 1 aquí. El hilo 2 ejecutó iteración 1 y aquí también el hilo 2 ejecutó la iteración 1, ¿vale? Lo cual pues es contraintuitivo, ¿no? Porque todas deberían ser más o menos como el hilo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 y acaba el for. Sin embargo, el hilo 2 ejecutó la iteración 1 una vez y luego otra vez y luego pues la iteración 2 del hilo 2 también la ejecutó dos veces, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y luego venimos y luego el hilo 0 apenas empieza la iteración 0 y luego el hilo 0 hace la iteración 1 y luego sigue el 4, 3, 4, 3, 4 y empiezan a switchar aquí y por ejemplo el hilo 2 nunca llegó a la iteración 9, ¿no? Y el hilo 3, si se fijan, tampoco llegó a la iteración 9 que esperábamos que llegara, ¿no? Del 0 al 9, o sea, 10 veces. Y la iteración, el único que sí llegó fue el hilo 1. El hilo 2 no llegó, el hilo 2 llegó hasta, hizo dos veces la 1, hizo dos veces la 2, y llegó hasta la iteración 5. Y luego el 3, si se fijan, llegó hasta la 8. Y el hilo 4 llegó hasta la 9. Y pues vemos que hay hilos que no hicieron todas las iteraciones. Y luego hay hilos que repitieron iteraciones y tal. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué está pasando? Pues lo que ya habíamos visto que podía pasar en Python, y es que como este i yo lo declaré aquí afuera, es global. Esta variable i es compartida por todos los hilos. Entonces, yo tengo el hilo 1 que pone i en 0, ¿no? Este es i, lo pone en 0 y lo empieza a incrementar, 1, 2, 3, 4, y puede llegar el otro hilo y pones el i en 0. Entonces este hilo va en 0 y cuando regresa este hilo que iba en el 4, pues en lugar de estar en 4 la i, ahora está en 0 y pues ¿qué hace? Pues incrementa en 1 porque no se ha cumplido la condición de final, donde mientras que el i sea, la condición del for es que se ejecute esto mientras que i sea menor a 10, ¿no? Como este hilo regresó a 0, la variable i, pues todavía no termina de cumplir la condición y repite 1, 2, 3, ¿no? Y luego llega otro y la primera vez lo establece en 0 y pues como que resetea todos los hilos, ¿no? Y luego llega el último, resetea a 0 y pues todos empiezan a tener pues un comportamiento extraño, ¿no? O sea, no dejan de incrementar bien sus ciclos
y en algún momento 1 llega a 9, entonces la i para este hilo ya vale 9, entonces ya terminó, y aunque lo hizo en 0, 1, 2, 3, la i vale 9, como es global, todas comparten la misma i, y pues unos hacen menos iteraciones, unos hacen doble, unos repiten iteraciones y así, ¿no? Es un comportamiento anormal que no queremos, con valores incorrectos, dadas por la condición de carrera y la inconsistencia de los datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos varios hilos que tratan de leer y escribir al mismo recurso, en este caso la i. ¿Vale? Entonces, eso es la actividad 3, la condición de carrera. ¿Qué sucede y por qué? Bueno, les acabo de comentar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer esta variable i privada, aunque la declaremos globalmente, podemos decirle aquí en la directiva pragma omb parallel, decirle, ¿sabes qué? La variable i es privada, entonces lo que va a hacer básicamente es que en cada uno de los hilos, aunque yo tengo una i global, cuando llegue aquí, pues va a ser como una variable i1, ¿no? Y va a copiar el valor, ¿no? Y luego en este va a ser una i2 del hilo 2, y luego este va a tener una i3, y cada uno, por lo menos mientras ejecuta esta parte en paralelo, pues va a tener su propia variable i, como si fuera privada, como si fuera local, y cada una va a tener con su propio su propio valor, ¿no? Ya no se va a dejar de compartir y se va a hacer privada para cada hilo. Entonces, si yo la hago privada y vuelvo a ejecutar esto, compilo y ejecuto mi programa, pues vemos que ahora sí llegaron todas. A ver, vemos que ahora en este caso, déjame salvar y compilar de nuevo. Tenemos que el hilo 2 llegó desde el 0 hasta el 9. El hilo 4 llegó del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El hilo 1 hizo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el hilo 0 hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el hilo 3 hizo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y que es de manera correcta, ¿no? Lo que nosotros esperábamos, ¿vale? Aquí hay un 0 que es el hilo 0. Bueno, aquí le faltó el 0, pero bueno, está hasta arriba. Y vemos que ahora sí todos los hilos hacen todas las iteraciones y no se repiten, ¿no? Entonces, bueno, haciendo la condición de carrera dada porque la variable i era compartida y no estábamos tomando las medidas necesarias para que no sucediera la condición de carrera, pues eliminamos esa condición, dado que hicimos privada i, y ahora cada hilo tiene su propia i, y pues no hay problema, ¿no? La otra que podemos hacer es hacerla local. Entonces, si la hacemos local, en lugar de tenerla aquí global, si la pasamos para acá, pues tendríamos básicamente lo mismo. Cada hilo haría localmente su i, ¿vale? Y se dejarían de compartir, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar y lo ejecuto, pues vemos que la 3, 5, 6, 7, 8, 9, el 4 llegó hasta el 9, el 1 llegó hasta el 9, el 2 llegó hasta el 9 y el hilo 0 llegó hasta el 9, ¿no? Y todos llegaron al mismo, hasta el 9. Ay, perdón. Sin repetir iteraciones, ¿vale? Entonces, bueno, la actividad 4 trata de la condición de la actividad 3 trata de la condición de carrera, y la actividad 4 trata de cómo eliminar en este ejemplo la condición de carrera haciendo la variable privada usando private, ¿no? ¿Vale? Igual, si yo tengo una variable local y quiero que sea pública para todos los hilos, pues puedo poner share y ya. Si tengo más variables, yo puedo hacer, por ejemplo, aquí parallel la variable i y la variable total, ¿no? O sea, en una lista separada por comas puedo meter varias variables. La actividad 5 ya la vimos, es el uso de estos dos funciones de la librería openmp.h. Y les quiero comentar otra función que a mí me parece muy útil,
que sería esta, la omp get numprox, que me va a decir cuántos procesadores o cuántos cores, cuántas unidades de procesamiento ve OMP en mi computadora. Entonces, esto sí es algo que quiero que metan en su práctica y me digan cuántos procesadores ve su computadora. Entonces, si yo llamo a la función omp-get-num-prox, que es una función, acuérdense, lleva paréntesis, y yo imprimo esto, los procesadores de mi computadora son, e imprimo el número de procesadores. Y yo ejecuto y corro. Al inicio de mi programa me va a decir cuántos procesadores ve, y mi OMP ve 4 procesadores en mi computadora, ¿no? ¿Vale? Entonces, como en la práctica, pongo cuántos procesadores ven su computadora en una captura de pantalla de esto, ¿no? Y bueno, eso sería casi todo, las actividades de la 1 a la 5. Y la actividad 6 es ahora sí hacer algo en paralelo. Y lo que se propone es hacer la suma de dos arreglos, ¿no? Tengo un arreglo, el arreglo A con 10 elementos y el arreglo B con 10 elementos, y quiero hacer la suma elemento a elemento y pasar la suma a un arreglo C. Es decir, si yo tengo el arreglo A con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otro arreglo B con los elementos 11, 12, o sea, los valores del elemento son 11, 12, 13, 14, y yo sumo el elemento 0 con el elemento 0 y lo pongo en el elemento 0 de C, ¿qué me daría, no? Pues en este caso 12, en este caso 14 y tal. Entonces lo que se quiere es eso, ¿no? O sea, hacer en paralelo la suma de dos arreglos, ¿no? Si vemos, esto es algo lineal, ¿no? O sea, tener que ir a hacer n veces esto, de n donde n es el número de elementos de cada arreglo, ¿no? Y pasarlo a un arreglo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en paralelo? Pues lo que podemos hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo tengo dos hilos, tengo dos cores en mi computadora. Entonces, la primera mitad del arreglo se va a sumar en un core, es decir, del elemento 0 al elemento 4. Y la segunda mitad, del elemento 5 al elemento 6 al elemento 10, pues se van a sumar todos en el otro procesador. Entonces, ¿qué me permite? Pues en teoría, eso me permitiría partir a la mitad del tiempo, ¿no? Si la suma me lleva un segundo y la hago en dos procesadores de manera paralela, pues teóricamente me debería dar algo cercano a medio segundo, ¿no? ¿Vale? Y pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, esa es la actividad que ustedes van a hacer y les quiero explicar nada más el código rápido. Esta actividad 6 se descompone en tres actividades, ¿no? La 6.1, que es hacerlo de manera secuencial. La 6.2, que es hacerlo de manera paralela. Aquí hay un errorcito en la práctica, ahorita se los comento. Y la actividad 7, que es hacerlo usando otra directiva que se llama pragma omp4, ¿no? Que sería más bien la actividad 8. ¿Vale? Entonces, bueno, les voy a explicar rápido el código. Este es para hacer la suma secuencial. De hecho, ya tengo aquí en práctica 11.2.c. ¿Vale? Tengo el main, que es el mismo, y la suma, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este código? Bueno, incluyo las librerías stdio.h, la stdlib, la math, y defino con una directiva de preprocesamiento que n va a valer 10. Entonces, cada que vea n en mi programa, eso se va a sustituir por un 10 antes de compilarse, ¿no? Hago los prototipos de las funciones, el llenar arreglo, que recibe un arreglo de enteros, y una función suma, que recibe tres arreglos de enteros, ¿no? El A y el B y el C. El A es el primero que se va a sumar junto con el B, y el resultado se va a poner C. Entonces lo que hace este main, este programa, es genera, este max no se utiliza, me parece, genera los apuntadores a tres arreglos, genera esos arreglos de manera dinámica, donde
reserva memoria dinámica para el arreglo A del tamaño para n enteros, ¿no? En este caso sería 10. Y llama a la función llenar arreglo. La función llenar arreglo le paso un arreglo de enteros, un apuntador, un arreglo de enteros, y lo que hace es iterar sobre el número de elementos y pone un valor aleatorio, ¿no? ¿Vale? Entre 0 y n, ¿vale? E imprime los valores, ¿no? Cada que pone un valor lo imprime junto con un tab, es decir, un espacio. Y ya, entonces el programa lo que hace es generar 3 arreglos, aloja memoria para hacer 3 arreglos de tamaño n de enteros, llena el arreglo A con valores aleatorios, llena el arreglo B con valores aleatorios y manda a llamar la función suma. ¿Qué hace la función suma? Pues le paso los 3 apuntadores y recorro todo el arreglo, ¿no? Desde 0 hasta n, y lo que hago es sumar el elemento i con el elemento i de b, el elemento i de a con el elemento i de b, y el resultado lo pongo en el elemento i de c e imprimo el arreglo. Y ya, ese sería todo el programa de la actividad 6.1, ¿no? Yo lo traigo y lo puedo, se los muestro, es el mismo, exactamente el mismo código, ¿sale? Hasta aquí, y aquí está la suma, ¿no? Donde le paso el arreglo A y el arreglo B, y yo le puse aquí suma secuencial. Entonces, si el llenar arreglo es el mismo, ¿no? Tengan cuidado cuando cuando copien el código de aquí acá, porque hay veces que se copian medio mal, o por ejemplo las doble comillas, a veces no te pone doble comilla simple, sino te las pone como cursaditas y te puede dar errores de compilación, ¿no? Y el código de suma pues es el mismo que el de la práctica, ¿no? Yo le puse bueno, no me gusta el estilo en C, no me gusta el estilo de que las llaves estén arriba, entonces yo las pongo abajo, ¿no? Así. Y voy a compilar este programa. GCC -9, práctica 11 2.c, -o práctica 11 2, -f OpenMP. Lo compilo y al ejecutar me dice, eso es lo que esperaríamos ver, ¿no? Ese es el arreglo A que se generó de manera aleatoria, es el arreglo B que se generó de manera aleatoria, y esa es su suma, ¿no? Es decir, el 7 con el 0 pues me da 7, el 9 con el 5 me da 14, ese es el arreglo C, el 3 y el 2 me dan 5 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Vale? La actividad 6.2 es hacer esto pero de manera paralela, y lo que hay que considerar es que entonces hay que pasar diferentes índices, aunque se va a hacer el mismo código, van a funcionar con diferentes índices. Entonces, por ejemplo, al inicio, la suma paralela se va a generar con dos índices, con dos hilos, perdón. Entonces aquí seteo o establezco el número de índices en 2, ¿no? Podría hacerlo aquí en la región paralelo, decirle aquí numthreads igual a 2, pero bueno, aquí lo setean con la función. Y tengo mis índices inicio, fin, TID es thread ID y el I. Y lo que voy a hacer es obtener el ID del thread. Yo sé que si tengo dos threads, pues me va a dar el thread 0 y el thread 1. Esos van a ser sus IDs, el 0 y el 1. Y pues el inicio del thread 0 pues va a ser 0, es decir, quiero que el primer hilo haga desde el 0 hasta el 4 y el segundo hilo lo haga desde el 5 hasta el 9. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente les digo que el inicio, ¿dónde está? Que el inicio va a ser su thread ID por 5, es decir, el primero que va a ser 0, pues su thread ID va a ser 0 por 5, pues va a ser 0, entonces el índice inicial va a ser el 0, del hilo 1, ¿sale? Que es lo que queríamos, es decir, que el hilo 0 empiece en el índice 0, ¿no? Y el hilo 1, acuérdense que necesitamos que empiece en 0, 1, 2, 3, 4 en el 5. Y pues como va a tener su thread ID igual a 5, o igual a 1, pues 1 por 5 pues va a ser 5 y el índice inicial va a ser 5. Para el fin pues necesitamos que el primero llegue hasta 5
Entonces, ¿qué hacemos? Pues thread ID más 1 por 5, es decir, el 0 va a ser 0 más 1, 1 por 5, 5, entonces el primer hilo va a terminar en 5, y el segundo, que va a ser su thread ID es 1, va a ser 1 más 1, 2 por 5, 10. Y bueno, en la práctica hay un pequeño error, este menos 1 se necesita si aquí fuera y menor o igual a fin, pero como es menor nada más, hay que quitar este fin, si no, no va a llegar al final. Y ya tenemos el inicio y el fin para el ciclo for, para cada hilo. Entonces el primero lo va a hacer desde 0 hasta 5, hasta aquí se menor a 5, y el segundo, al hacer ese cálculo, pues me va a dar desde 5 hasta que i sea menor a 10. Y pues ya, simplemente vamos a vamos a sumarlos. El primer hilo va a sumar el elemento 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y el hilo 2 va a sumar el 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, y ya, ¿no? Y pues como nunca se intersectan y no hay dependencia de los datos, pues se puede hacer esto de manera paralela muy rápido. Si tuviera 10 hilos, puedo, y tengo un arreglo más grande, pues por ejemplo podría hacer, si tuviera 2 hilos, pues si tuviera, perdón, a ver, si tuviera 5 hilos, podría hacer que el primer hilo hiciera estos dos, el segundo hilo hiciera estos dos, el tercer hilo hiciera estos dos, el cuarto hilo hiciera estos dos, y el quinto hilo hiciera estos dos, ¿no? Y hacerlo 5 veces más rápido si tuviera 5 procesadores. Si no tengo 5 procesadores, pues serían de manera concurrente y más o menos en el mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, en lugar de el código se queda igual, y en lugar de usar esta suma, que es la suma secuencial, puedo usar esta suma, que es la suma en paralelo, y ver el resultado. Que de hecho yo lo hago. Si se fijan, este suma paralelo 1 es el mismo código que tienen ahí, ¿no? Inicio, fin, se calculan y se hacen. Y lo mando a llamar aquí, en el main, mando a llamar suma paralela 1, le paso A, B y C y imprimo. Y aquí vemos que se imprime el hilo 0, calcula el C0, el hilo 0 calcula el 1, el hilo 0 calcula el 2, el 3, el 4 y el 5, hasta el 4, y el hilo 1 calcula el 5, 6, 7, 8, 9. Y si vemos, pues los resultados son los mismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que la suma secuencial me dio en el primero 7, 7, 14, 14, 5, 5, 10, 10, 7, 7, 5, 11, ta, 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 ta. Tengan cuidado porque aquí podría darles diferente y podría darles hilo 0 y luego el hilo 1, o sea, los mismos resultados pero revueltos, y pues van a decir, ah, no, está mal, pero chequen los índices de 0, 1, 2, 3, 4 para que coincidan con el 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que se hizo, si yo vengo y veo aquí y digo, ah, bueno, el primero me dio 5 aquí, ah, pero era 7. En realidad es porque este es el índice 5, en realidad necesito ver el índice de 0, que sí es 7, como en el secuencial, ¿no? ¿Vale? La actividad, y ese sería el fin de la actividad 6.2, ¿no? Es decir, la actividad 6 es hacerlo en secuencial, hacerlo en paralelo. Y la actividad 7 te habla de la directiva OMP4. Dentro del pragma OMP Parallel yo puedo hacer un pragma OMP4, y lo que haría sería, si se fijan, aquí no estoy poniendo private i, porque lo MP4 lo que va a hacer es tener la variable i, la va a hacer privada por default. Entonces el pragma OMP4 sirve para hacer un for privado. Pero no solo eso, de hecho el OMP4 no sé exactamente cómo le hace, pero revisa cuando estoy haciendo, por ejemplo, algo en paralelo con diferentes datos, y solito va a cambiar los índices. Entonces, por ejemplo, si se fijan, la actividad 7 sería hacer el hola mundo, el de iteraciones, el primera actividad con MP4, y pues debería dar lo mismo que cuando hicimos la variable privada, ¿no? La actividad 8 sería hacer la suma de los arreglos, pero si se fijan, aquí ya no se calcula ni el índice final ni el inicial, simplemente se pone un OMP4 desde i igual a 0 hasta n, se pone el c y solito lo hace, o sea, solito sabe que esta i es para estos y que cambian los índices, y lo hace solito, ¿no? O sea, ya no tengo que calcular ninguno si lo hago usando el pragma OMP4, ¿no?
que es una cláusula de OMP, ¿no? Venimos aquí y vemos la suma paralelo, donde, bueno, estos van aquí. Esto solo es para que visualizar, pero no se necesita en realidad. O sea, yo hago el for desde i hasta 0 hasta n, de C0, 1, a, i, a, b y a, c. Y por ejemplo aquí, voy a quitarle este. Voy a quitarle este. Y se lo voy a poner aquí. Y vamos a dejar que solito el programa decida cuántos hilos usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el suma paralela que yo hice sin usar la cláusula for, sino pues yo calculando el índice inicial y final, pues yo le tengo que establecer que van a ser 2 hilos, pues hace con 2. Pero por ejemplo, si yo no le digo nada a OMP del número de hilos, él pues decide hacer 7 hilos, ¿no? Ah, bueno, también sería porque tengo el export. 8 aquí, pero pues yo le pongo 4 y ejecuto de nuevo el programa, pues vemos que este se hace con 2, pero este suma paralela solito automáticamente lo hace con 4, ¿no? El hilo 0, y luego el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3, ¿no? Entonces, pues para la práctica van a hacer esta actividad, la actividad 2, o bueno, 2 para mí, sería la 6 y la 8 en ustedes, y quiero que hagan esto, pues simplemente el programa que haga la suma en secuencia, la suma paralela, y la suma con paralelo en 2, y vean que salga bien, ¿no? ¿Vale? Ah, y que pongan y que le pidan que impriman el número de procesadores que tiene su máquina, ¿no? Con esa sentencia. Y bueno, esa sería la práctica 11. Y bueno, la actividad 9 es los ejercicios sugeridos por profesor, ya se los dije cuáles son. Y bueno, pues sería todo como introducción a MP. Y en la siguiente práctica vemos otras cláusulas y directivas, ¿vale?